Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo en el que te encuentres. Te habla Teacher Rúa. Mi nombre es Harold Rúa, licenciado en Matemáticas y Física, esta vez con un nuevo tutorial para mi canal. En esta ocasión te voy a hablar de lo que son los conjuntos, sus operaciones y propiedades básicas. Tengamos en cuenta que el conjunto es un concepto muy importante para la matemática de hoy en día y fundamental para entender lo que son los conjuntos numéricos, intervalos y además la parte importante de estadística. Entender la estadística es importante, entender la teoría de conjuntos. Entre esos temas como probabilidades es necesario la teoría de conjuntos para poder resolver estos temas como probabilidades. Tengamos presentes que en otros capítulos nuestro teacher de matemáticas, nuestro teacher Rúa, nuestro super saiyajin de las matemáticas, ha explicado en estas ocasiones temas como la suma de fraccionarios, suma y resta de fraccionarios, proporcionalidad, construcción de triángulos, lectura de números grandes e incluso lo que es la parte básica de la lógica matemática. Con estas explicaciones, hasta Goku podrá seguir aprendiendo más matemáticas. Sin más preámbulos, vamos con el tutorial de la guía definitiva de conjuntos en sus conceptos básicos. Los conjuntos, un tema menospreciado hoy en día. Recuperemos su importancia, Goku. Bueno, bendiciones, vamos a iniciar con este tutorial con respecto a conjuntos. Y para esto vamos a tener, como siempre, como inicio mis tutoriales con unos conceptos básicos. Esta vez los voy a sacar del libro Los Caminos del Saber de Matemáticas de Sexto, de la editorial Santillana, un libro que me gusta mucho, que tiene pocos errores y que trabaja los temas importantes de la matemática de manera bastante precisa y con ejemplos claros. Sin embargo, pues hay que notar que hay algunos errores que se van a ir corrigiendo según vayamos viendo estos videos. Voy a ir corrigiendo los errores que tiene el libro para poder explicar mejor sus conceptos. Entonces, en este libro, que es de la edición 2013, pues vamos a encontrarnos con, miren que aquí tiene la edición 2013, vamos a encontrarnos con el error. Hay un pequeño error cuando nos dicen qué es un conjunto o cuando nos dan una definición de conjunto. Aquí tenemos que, bueno, la importancia de la teoría de conjuntos, pues algunos países la han menoscabado, pues le han quitado importancia, incluso Colombia, Venezuela, México, han quitado la teoría de conjuntos dentro de la matemática básica. E incluso en grado 11 tampoco ven la teoría de conjuntos, y pienso que eso es un error, ya que la teoría de conjuntos es esencial para entender la teoría de números, para entender lo que es un intervalo, por ejemplo en grado 11, e incluso para entender la parte de las matemáticas que más utilizamos, que es la estadística, más se utiliza en estudios y demás. Temas como probabilidad, es necesario comprender teoría de conjuntos e incluso saber hacer diagramas de Venn, los cuales lo vamos a ver en este tutorial. También vamos a ver cómo se elabora un diagrama de Venn. Entonces es muy importante esta teoría. No termino no entendiendo por qué la han quitado de la matemática básica, de la educación básica secundaria y de la educación media. Incluso han quitado la teoría de conjuntos. Como criterio personal, como concepto personal, para mí es muy importante la teoría de conjuntos dentro de la teoría de números y para poder entender toda la matemática en general e incluso la estadística, como ya lo mencioné. Veamos que aquí hay un error a la hora de definir el conjunto, de dar una definición. Dice: un conjunto es una agrupación de objetos llamados elementos. En la mayoría de los casos, la agrupación de los elementos de un conjunto se realiza con un criterio que permite identificar cuando un objeto determinado pertenece o no a la agrupación. En resumen, este es el concepto de conjunto que nos han dado a todos en primaria. Se dice que el conjunto es una reunión de varios elementos, una agrupación, y que estos elementos deben tener al menos una característica común. Ese es el concepto. Dejen en la caja de comentarios si no es así el concepto que siempre se nos ha dado de conjuntos. Pues, ¿en qué radica el error para mi consideración? Y que se los puedo demostrar. Pues el error radica en que por acá, en que ese error que hay en la teoría o que hay en el concepto, radica en que por acá, cuando vemos clasificación de conjuntos, nos encontramos con el conjunto universal o referencial, y si no hay tanto inconveniente, pues dice que es el conjunto que sirve como referencia para otros conjuntos con características comunes. Se simboliza con la letra mayúscula U. Aquí es donde comienzan los problemas, porque nos encontramos con un conjunto unitario
es un conjunto formado por un solo elemento, y aquí nos detenemos, pero bueno, pero luego no se tenía que conjunto es una agrupación de objetos, es decir, de varios, no de uno solo. Y entonces nos encontramos ahora por acá con que tenemos un conjunto unitario que está formado por un solo elemento. Y ahora, además, que eso no es lo peor, nos encontramos también con un conjunto vacío, y dice que es un conjunto que carece de elementos. Se simboliza con la letra griega phi o con un par de llaves sin elementos en su interior. Entonces ahí es donde radica la contradicción de la que les estoy hablando. Dice por una parte que el conjunto es una agrupación de objetos. ¡Exacto! Y si fuese así, entonces ni el conjunto unitario ni el conjunto vacío serían conjuntos. Este es un error que comúnmente hemos pasado por alto, ya que tendemos a aceptar todo lo que se nos dice. Y miren, incluso pues vamos a tener en cuenta el símbolo este n del conjunto de los números naturales. Llegamos a pasar por alto, como ya digo, esta contradicción, pero yo he hecho un trabajo de maestría precisamente para quitar esa contradicción que hay. Para esto pues les voy a mostrar por acá lo que están algunos apartes de la tesis de maestría que aún no he presentado, que está en elaboración. Todavía le hace falta algunas algunas correcciones y mejorar esta tesis de maestría. Me voy a enfocar en esta parte en el libro El Cálculo, que se titula El Cálculo del autor Luis Leitol, de la Oxford University Press, en su 7ª edición del año 1998. Pues aquí ya habla de lo que es realmente el concepto de conjunto, y veamos qué es lo que dice al respecto. Dice lo siguiente: la idea de conjuntos se emplea extensivamente en matemáticas y se considera un concepto básico, del que no se presenta una definición formal. Y esta es la verdad sobre conjuntos. El concepto de conjuntos no se tiene una definición formal. Nunca en las matemáticas se ha dado una definición formal para conjunto. Y por ende, pues para cubrir esa falencia, pues se puede decir que conjuntos es una colección de objetos, y los objetos de un conjunto se denominan elementos. Bueno, para eliminar un poco ese faltante, se puede decir que conjunto es una colección de objetos, para eliminar ese faltante. Sin embargo, nos damos cuenta que al definir así los conjuntos se presenta la contradicción clarísima cuando hablamos de un conjunto vacío y de un conjunto unitario. ¿De acuerdo? Esa es la contradicción que hay. Yo hago en mi tesis una propuesta para eliminar esta contradicción, y es dándole un concepto a conjuntos. Pues el concepto que doy para esto, que incluso tiene derecho de autor desde el año 2007, lo resumo así, lo presento así. Dice entonces: conjunto es un ente matemático abstracto. ¿Y qué podemos saber de lo que es un ente abstracto para entender mejor esta definición? Dice: un objeto abstracto es un objeto que no posee materia, no participa en relaciones causales y no está en el espacio-tiempo, pero sobre el que se puede definir acciones, sin productos de la abstracción aplicada sobre objetos materiales u otro tipo de ente. Yo sé que esto parece o suena un poquito así como en japonés para algunos de pronto que están viendo este video, de los estudiantes de grado sexto, pero lo que quiere decir es que el abstracto, un objeto abstracto, existe solamente en nuestro pensamiento o en el conocimiento humano. Como los números, las letras no son algo real, solamente existen en nuestro pensamiento o conocimiento, las podemos representar, pero no existen, no es algo palpable. De eso es lo que hablo cuando nos referimos a un ente abstracto. Las letras, los números serían entes abstractos. Los números específicamente son entes matemáticos abstractos, existen solamente en el conocimiento humano. Entonces continuamos con la definición. Un conjunto es un ente matemático abstracto que puede o no tener o poseer elementos. Con esta definición ya se eliminaría esa contradicción que hay con respecto al conjunto vacío y al conjunto unitario. Repito, es un ente matemático abstracto que puede o no tener o poseer elementos. Que cuando no tiene elementos
está constituido solo por sí mismo, y ahí estaríamos hablando del conjunto vacío, y cuando posee al menos un elemento, si hablamos de conjunto unitario que tiene un elemento, ¿listo? O varios elementos, el grupo o agrupación está constituido por este o por estos elementos y por varios subconjuntos. De esta forma, un conjunto puede ser o no una colección de elementos. O sea, no es necesariamente una colección de elementos, sino que puede ser o no. De acuerdo con esta definición, pues vamos a tener entonces tres tipos de conjuntos. Pues bueno, esta definición es la que yo doy, una definición muy particular, exclusivamente de este profesor de matemáticas. Lo que hay actualmente es conformarnos con que no hay una definición para conjuntos, sino que nada más nos tocaría conformarnos que existen tres tipos de conjuntos. Entonces de ahora en adelante no se va a cometer ese error de decir qué conjuntos es una agrupación de elementos. Bueno, cuando te pregunten qué es conjunto, pues va a depender. Si estamos hablando en castellano, en el lenguaje castellano, en el lenguaje latino, pues latinoamericano, conjunto sí significaría una agrupación de elementos o una agrupación de varias cosas. Pero en el caso de las matemáticas, listo, específicamente en las matemáticas, el conjunto no está definido formalmente. No aún, esta es mi teoría apenas, no le he publicado libros, aún falta que pase por ciertos procesos. Entonces no hay un concepto formal de conjunto, solamente nos podemos conformar con que existen tres tipos de conjuntos, y estos son el conjunto que no tiene elementos, que es el conjunto vacío, el conjunto que tiene un elemento, que sería el conjunto unitario, y el conjunto que tiene varios elementos, al cual llamaríamos agrupación o colección. Con esto le ponemos punto final a esas contradicciones que hay respecto a conjuntos, y no nos vamos a conformar solamente con el concepto de que conjunto es una agrupación de elementos. Hay varios tipos de conjuntos, tres: conjunto vacío, que no tiene elementos; conjunto unitario, que tiene un solo elemento; y la agrupación o colección, que tiene varios elementos. Listo. Entonces ya con estos conceptos claros, pues vamos a continuar con los conceptos básicos de conjuntos. Y para esto, pues nos vamos a referir principalmente a lo que es la determinación de un conjunto. Y esto está en la página esta página del libro de Santillana, en la número 26. Dice que los conjuntos pueden ser determinados de dos formas. Aquí estoy resumiendo y parafraseando un poco. ¿Listo? Para determinar un conjunto, vamos aquí a leer un poquito. Dice: cuando se expresa un conjunto es importante determinarlo de tal forma que se pueda decir si un elemento le pertenece o no. Un conjunto se puede determinar de dos maneras. La primera, que es por extensión, la más comúnmente utilizada, dice nombrando uno a uno todos los elementos del conjunto si se conocen. Por ejemplo, el conjunto M, que tiene los elementos 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ese sería un conjunto, y ahí estaría determinado por extensión. La otra forma de determinar un conjunto es por comprensión, nombrando la propiedad común a todos los elementos, es decir, diciendo esa característica que tienen en común todos los elementos que pertenecen al conjunto. Por ejemplo, M es el conjunto formado por todos los múltiplos de 4 menores que 30, el conjunto anterior, pues ahora lo estamos determinando por comprensión, y se escribiría de esta forma: M es igual a X tal que X. Ojo que tomamos X como una variable, es decir, X puede ser cualquier número. Entonces repito, M es igual a X. Voy aquí a hacer un acercamiento para que lo observemos mejor. Listo. Entonces dice que M es igual a X tal que X es un múltiplo menor que de 4 menor que 30. ¿Listo? Y claro, estos números cumplen con esa característica que es mencionada acá. ¿Cuáles serían los múltiplos de 4 menores que 30? Pues sería 0, recuerden, 4 por 0, 0. 4, 4 por 1, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 son los múltiplos de 4 menores que 30. El símbolo slash, ¿listo?, se lee tal que. Entonces aquí tenemos las dos formas de determinar conjuntos. Estas formas por comprensión se utilizan palabras, o también, como se pueden dar cuenta, se utilizan símbolos para determinar el conjunto por comprensión.
¿Qué otros conceptos importantes vamos a ver? Pues vamos a verificar aquí un poco los conceptos que vamos a necesitar. Pues la representación de conjuntos por diagrama de Venn, diagrama lineal. El diagrama de Venn se conoce como un diagrama de círculos. ¿Listo? Se utilizan círculos, se utilizan otras figuras geométricas, en fin. Yo les voy a dar específicamente aquí un diagrama que para mi opinión personal es el mejor diagrama de Venn que se puede utilizar cuando se va a representar las operaciones entre conjuntos. Bueno, hay una serie de ejemplos, pues no nos vamos a detener mucho en esto. Vamos a irnos ahorita a un ejemplo específico. Relaciones entre conjuntos, pues vamos a tener varias relaciones, entre esas las que más vamos a utilizar, que es la relación de pertenencia y también la relación de inclusión. Esas son las que más vamos a utilizar. La relación de pertenencia se tiene sencillamente cuando un elemento pertenece a un conjunto. Entonces, la relación de pertenencia se da exclusivamente, aquí parafraseando, entre un elemento y un conjunto. Pues, y se representa con este símbolo E, que ya lo deben conocer, pues desde primaria se conoce ese símbolo que es como una E, ¿listo? Que significa pertenece a. Y cuando se le traza la diagonal, se niega esa pertenencia y por lo tanto esto significaría no pertenece a. ¿De acuerdo? Esa sería la relación entre un elemento y un conjunto que se llama relación de pertenencia. Ahora, las relaciones entre dos conjuntos son varias, la de inclusión, igualdad, intersecante y disyuntos. La que más vamos a utilizar en este momento es la de inclusión, pero voy a referirme un poquito a las otras. La de inclusión sencillamente lo que hace es decir cuando un conjunto es o no subconjunto de otro. En este caso, por este diagrama de Venn, observamos que el conjunto A está dentro del conjunto B. Por lo tanto, el conjunto A sería subconjunto del conjunto B. ¿De acuerdo? Ahora, si no es subconjunto, pues se le hace lo mismo a la negación. Por ejemplo, B no es subconjunto de A, se le colocaría un diagonal para negar ese símbolo C que significa subconjunto. La relación de igualdad, que es cuando dos conjuntos son iguales, es decir, tienen los mismos elementos. Todos sus elementos, los elementos que contiene cada conjunto son los mismos. Tenemos conjuntos intersecantes, que es cuando se da de que un conjunto no es subconjunto de otro, sino que tiene algunos elementos los tienen en común. Y aquí veríamos que en esta zona estarían los elementos que tienen en común. Y a esta operación la llamaríamos intersección, ya la vamos a ver dentro de un momento. Y tenemos la relación de conjuntos disyuntos, que es cuando definitivamente estos conjuntos no tienen nada, no tienen ningún elemento en común. Entonces vamos a hacer énfasis en las relaciones entre un elemento y un conjunto, que es la relación de pertenencia, y la relación entre dos conjuntos, que es la de inclusión, esa es la que vamos a hacer mayor énfasis. Digamos con los conceptos básicos. Como ya saben, pues pueden pausar este video en este momento y puedes repasar estos conceptos básicos para que los vayas teniendo claro. Aquí quiero hacer una claridad, pues miren, este tipo de diagrama de Venn es utilizable, es válido, es correcto, pero a mi parecer, en mi opinión personal, no es el mejor para realizar operaciones entre conjuntos. Y ya vamos a ver cuál sería, para mi opinión, el mejor. Pues vamos a tener 5 operaciones básicas que vamos a utilizar y en el que voy a dar un ejemplo completo de estas operaciones básicas y de los conceptos que hemos dado hasta el momento. La primera de las operaciones básicas es la unión entre conjuntos, y aquí parafraseando un poco para resumirles lo que dice, es cuando se reúnen los elementos de todos los conjuntos involucrados. Es decir, reunimos en un solo conjunto. Si tenemos dos conjuntos que vamos a unir, el conjunto A y el conjunto B, reunimos los elementos tanto de A como de B en un solo conjunto, y a esta operación se le llama unión. ¿Listo? Bueno, ahí vamos a tener pues ciertos ejemplos de esas uniones. Bien, ese sería el resumen de esa operación. Vamos con la siguiente operación, que sería la intersección de conjuntos. Y sencillamente, aquí también parafraseando y resumiendo, en la intersección se reúnen los elementos que tienen en común los conjuntos A y B en este caso. Es decir, los elementos que se repiten tanto en el conjunto A como en el conjunto B al mismo tiempo. Eso sería la intersección de dos conjuntos. Si son 3, pues van a ser los elementos que se repiten en los 3 conjuntos o que tienen en común al mismo tiempo dichos conjuntos. Esa sería la segunda operación. No se les olvide los elementos que tienen en común o los elementos que se repiten en los conjuntos involucrados. Vamos con la tercera operación. Pues aquí tendríamos, más que todo, pues vamos a revisar si de pronto acá
Abajito aparece la diferencia. Más que todo le da la intersección. Vamos a hablar de la tercera operación, que sería el complemento de un conjunto. Pues el complemento de un conjunto, parafraseando y resumiendo, es sencillamente lo que le hace falta al conjunto, los elementos que le hace falta a dicho conjunto. Ojo, esta operación sería para un solo conjunto, para que este conjunto sea igual que el conjunto universal. Son todos los elementos que le hacen falta para que este conjunto sea igual que el conjunto universal. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Hablemos de las otras dos operaciones. Y la cuarta operación sería la diferencia entre conjuntos. Es necesario aclarar que la diferencia solamente se da entre dos conjuntos al tiempo. No la vamos a dar entre tres conjuntos al tiempo, solamente entre dos conjuntos al tiempo. Esto se da de manera diferente a la unión y la intersección, ya que la unión y la intersección sí se puede dar entre tres conjuntos al tiempo. Cambio acá, vuelvo a repetir, la diferencia solo se da entre dos conjuntos. Así como la resta es una operación que es binaria. Entonces, ¿en qué consiste la diferencia? Parafraseando y resumiendo. La diferencia de los conjuntos A menos B se simboliza de esta forma. Sencillamente va a contener los elementos que tiene A, o mejor dicho, los elementos que pertenecen al conjunto A y que no pertenecen al conjunto B. En resumen, la diferencia entre dos conjuntos va a ser los elementos que tiene el primer conjunto y que además no tiene el segundo conjunto. Por eso se llama diferencia. Entonces, A menos B serían los elementos que tiene el conjunto A y que además no tiene B. Y de la misma forma, B menos A serían los elementos que tiene B y que no tiene el conjunto A. No se preocupen si por ahora no están comprendiendo algún concepto, que ya daremos mayor explicación pues a estos con un ejemplo bien claro, bien explicado, bien preciso. La quinta y última operación básica que vamos a ver es la diferencia simétrica. Y en resumen, se puede definir de dos maneras. Esta sería la unión de las dos diferencias entre dos conjuntos, es decir, si tenemos los conjuntos A y B, las dos diferencias serían A menos B y B menos A. Cuando yo uno estas dos diferencias, pues voy a conseguir la diferencia simétrica. Otra forma de definir la diferencia simétrica es como la operación inversa a la intersección de conjuntos. Es decir, como la intersección de conjuntos son los elementos que tienen en común o se repiten entre dos conjuntos, la diferencia simétrica serían los elementos que no tienen en común dichos conjuntos. ¿Ok? Que no tienen en común. Sería la operación inversa. Entonces, pausar, repasar un momentico estos conceptos. Y ahora sí nos vamos con lo que es la parte del ejemplo en el que se va a explicar todos estos conceptos que hemos visto hasta ahora, los conceptos básicos, ¿listo? Y además las operaciones entre conjuntos. Vamos a verlas mediante el siguiente ejemplo. Bien, vamos a tomar el ejemplo. Aquí estaría el ejemplo que vamos a tomar en cuenta. A ver si aquí puedo verlo de mejor manera. Y este sería, aquí quedaría, aquí vemos mejor el ejemplo. Que este ejemplo va a tener, que vamos a tratar y vamos a explicar en este tutorial, va a tener un total de 4 puntos. Bueno, hasta aquí el tutorial en su primera parte de los conceptos básicos. En la segunda parte estaremos dando el ejemplo, estaré dando el ejemplo, las explicaciones necesarias del ejemplo en el que se va a explicar todos estos conceptos y las operaciones básicas entre conjuntos. Entonces, hasta aquí la primera parte del tutorial. Gracias por observar. Denle un fuerte like a este video si les gustó la explicación. Y por favor síganme en mi canal de YouTube. Recuerden, Teacher Rúa. No siendo más el motivo de la presente, o mejor dicho, más palabras en este primer tutorial. Nos vemos en la segunda parte. Bendiciones.